Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Maximiliano Rusconi, profesor de uno de los profesores del curso de liquidación de sueldos nivel 2 que se dicta a través del campus virtual que tiene el Consejo de Ciencias Económicas, a través del IPIT. Me ha tocado participar ya en varias ediciones de este tipo de capacitación que se le da a todos los matriculados de la provincia. Están hablando también con un matriculado también acá en la provincia de Buenos Aires, con lo cual ejercemos entre todos la gran profesión de ser contadores. Pero bueno, yo hace años que me he especializado en toda la parte laboral, y tengo, más allá de un trabajo en el área privada, una actividad como docente en varias instituciones, con lo cual me toca también dar o utilizar este tipo de herramientas de dictado de capacitaciones a un tipo de público como son ustedes, de tipo de capacitación para adultos, pero también me toca bastante, ¿sí? De hacer capacitación con jóvenes profesionales o con jóvenes que están todavía en carreras de grado. Bien, la temática que vamos a estar, o la idea desde la cual pensé darles el material el día de hoy, vinculado con todos los temas que fuimos viendo en el transcurso de estas semanas a través del campus en la parte teórica y en la parte práctica, tiene que ver con una visión integradora de cómo llevar adelante todo proceso de liquidación. Más allá de que la centralización de la temática del nivel 2 es una continuación de lo que fue el nivel uno que vimos por allá por los meses de marzo-abril de este año, eh, la temática que están planteadas para lo que es este tipo de capacitación son temáticas de eh, extinción del contrato del trabajo, toda la parte vinculada con cargas sociales, todo lo que hace a la liquidación de ganancias de cuarta categoría. Pero todos estos conceptos que uno trata de transmitir, siempre desde la óptica de la liquidación desde la liquidación de sueldos, es una visión en la cual tenemos que tener una visión sistémica en cuanto a lo que es el proceso de liquidación de haberes. ¿Por qué nos interesa traer siempre, o por lo menos a mí en lo particular, dar este tipo de información como agregada a lo que forma parte de las capacitaciones que hacemos vinculadas para con el Consejo? Porque muchas veces entender el proceso desde la lógica que implica tener claridad a lo que significa llevar adelante una liquidación de haberes, implica un montón de circunstancias en las cuales uno dentro del estudio, ya sea teniendo la nómina dentro de lo que es un estudio contable o desde el área, uno siendo parte de la estructura de una empresa, siempre la visión integradora del proceso de liquidación es clave. A ver, uno debe de entender de que por los tiempos que corren, entender de que toda política de liquidación está atada a ciertas cuestiones vinculadas con la problemática de los niveles salariales o las negociaciones salariales que se dan hasta el año pasado, año a año, y este año en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo con un acuerdo semestral, y ahora comenzando a negociar en la mayoría de los convenios colectivos. Situaciones vinculadas con problemáticas dependiendo de la actividad o dependiendo del sector, con muchas veces falta de información para que realmente tengamos la información necesaria y disponible para poder cerrar las liquidaciones en forma mensual o en forma quincenal, de nuevo, dependiendo de la actividad. Eh, con lo cual, tener claridad muchas veces de lo que uno le tiene que transmitir al cliente o cómo debo de transmitir dentro de la estructura de la organización a la cual soy parte sobre lo que implica, ¿sí? O las obligaciones que tenemos para poder llevar adelante la liquidación es clave, ¿sí? Entonces, entender al proceso de liquidación de sueldos como un proceso sistémico con
un flujo de información en la cual consideramos la entrada, lo que serían las novedades, el procesamiento de esas novedades y la salida de esa información, hace que nosotros empecemos a configurar dentro de lo que es nuestro marco conceptual de lo que significa llevar adelante todo el proceso de liquidación de haberes, en lo cual todos los meses, todos los periodos, nosotros sabemos que vamos a tener una información vinculada con la entrada de esa información a todo sistema de liquidación de haberes, llámese novedades, los cuales muchas veces esto tiene un montón de variables que nos impacta con respecto a la forma en la cual nosotros procedemos a hacer la carga de esas novedades. No es lo mismo hablar de una paga de mensuales que una paga de jornales, que una paga de nómina confidencial, a que si yo tengo las tres pagas juntas, ¿influye el volumen de las novedades que nosotros vamos a liquidar? Obviamente que sí. ¿Te influye en forma directa con respecto al tiempo que te lleva a llevar adelante ese procesamiento de información? Seguro. Importa muchas veces una negociación ex antes en cuanto a lo que es el tema de la receptividad. Y la verdad que sí, digo, me toca desde lo particular, hace ya unos cuantos años, en los cuales tuve más de casi 12 o 13 años haciendo todo lo que es la parte de liquidación de haberes. eh, y la verdad que pasé por un montón de convenios colectivos de trabajo, pasé por un montón de negociaciones, pasé por un montón de implementaciones. Y cuando uno empieza a entender de que cuanto más visión se tenga vinculada a lo que es la liquidación, a uno se le simplifican un montón de temas. ¿Es importante trabajar con una cuestión vinculada con la gestión del tiempo? Te aseguro que sí. ¿Es importante trabajar con un cronograma de trabajo? Te aseguro que sí. ¿Es importante ser gestor de cambio ante la gente que te va a aprobar la liquidación, el interlocutor o la gente que genera esa información? Imagínate el sector de la construcción por obra que se genera en ese tipo de información, o si tenés diferentes fábricas sobre las cuales o centros de trabajo sobre los cuales se genera esa información, la información de planta que se genera, digo, ¿es importante las fechas en las cuales nosotros recepcionamos esa información? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene que entender de que el, el que genera esa información son personas en las cuales tienen un trabajo. Entonces, ese trabajo por el cual realizan tienen la incorporación vinculada con la generación de las novedades para poder liquidar dentro de sus diferentes tipos de actividades que realizan. Con lo cual, nosotros debiéramos de ser esos gestores de cambio en cuanto a lo que es a la facilitación o ser un facilitador con respecto a la forma en la cual nosotros queremos que esa información se nos envíe para luego nosotros procesarla correctamente. ¿Qué estamos tratando de hacer acá? Estamos tratando de ganar tiempo. Digo, nosotros no somos data entry, yo creo que ninguno de ustedes como profesionales son data entry, sino que en realidad a veces cumplimos esa función porque tenemos que incorporar esa información dentro de los sistemas de liquidación, pero lo que tenemos que hacer es del tiempo suficiente como para que el tiempo invertido en todo lo que es la parte de la gestión de liquidación lo tengamos en el control, ¿sí? En el control de los conceptos de liquidación, en las pruebas globales en la realización de pruebas globales con respecto a diferentes tipos de conceptos, en cuestiones vinculadas a el cumplimiento de las fechas en cuanto al pago de los haberes, a la presentación de informes que puedan necesitar cualquier tipo de gerencia, etcétera. O algunas cuestiones vinculadas con empresas o actividades en las cuales estamos permanentemente auditados a generar la información en tiempo y en forma, ¿sí? Bien, sigamos avanzando. Con respecto a lo que me están comentando vía chat, digo, entiendo lo del tema de que no se esté escuchando bien. Por eso es que sigo avanzando para que la grabación salga bien, ¿sí? Entonces, la intención es que la grabación se realice de forma correcta para que luego todos puedan ver la grabación, ¿sí? Les pido mil disculpas con respecto a este tema. Veremos luego con la gente del departamento
del campus como para tratar de hacer los ajustes necesarios. Hoy las pruebas a la mañana los hicimos, con lo cual uno estaba relativamente tranquilo, ¿sí? Avancemos. Les hablaba de un tipo de cronograma. Cuando uno habla de un cronograma de trabajo, uno habla de involucrar varias personas sobre las cuales nosotros tenemos vínculo en el momento que hacemos todo lo que es el consenso para poder cerrar la liquidación. Llámese, no solo los interlocutores con los cuales vamos a tener un envío de información, sino también con aquellos que te tienen que aprobar lo que va a ser los montos de sueldo que se tienen que pagar, aquellas cuestiones vinculadas con las fechas en las cuales vamos a tener que hacer la presentación de cargas sociales, o si retuvimos ganancia de cuarta categoría, hacer la presentación de la declaración jurada de cuarta categoría, o la fecha en la cual la acreditación de haberes tiene que ser realizada, ¿sí? Entonces, todo esto depende del tipo de organización con la cual uno trate, sí. Digo, tenés situaciones en las cuales hay mucha formalidad, ¿sí? Es decir, en donde a rajatabla se cumple y se le da la seguridad al trabajador de que, doy un ejemplo, el último día hábil tiene su sueldo depositado, y otros que no tanto, en donde por el tipo de estructura o el tipo de actividad que realiza la empresa, es decir, entendamos de que hoy nuestra legislación permite que un monotributista tenga la posibilidad de tener empleados a cargo, con lo cual este tipo de situaciones, para con ese tipo de servicios que son brindados, se dan situaciones en las cuales muchas veces hay un desconocimiento total por parte de quien es el empleador con respecto a todo el marco que regula, ¿sí?, lo que significa ser empleador. Y para eso nosotros, como eh, personas que le vamos a hacer la gestión de la liquidación de la nómina, tenemos que ser conscientes de este tipo de situaciones con respecto a, por un lado, el valor de lo que implica nuestro trabajo para llevarlo adelante, y por el otro lado, de que ese trabajo salga bien. Entonces, trabajar, tener un cronograma de trabajo, no lo van a poder hacer en todas las organizaciones con las cuales ustedes trabajan, porque a veces se da un vínculo en donde la persona que lo viene a contratar descansa en el contador como para que no solo le haga la parte de la liquidación, sino que te haga el balance, que haga absolutamente todo. Y ahí están los límites que uno tiene que aprender a poner, ¿sí? Hacer liquidación no implica hacer administración de nómina, administración de personal, gestión de legajos, altas tempranas. No es todo eso. Liquidar es liquidar. ¿Sí? El resto son diferentes tipos de actividades que tendremos que plantearlas con algún tipo de reunión en forma posterior, para que realmente ese tipo de cuestiones queden claras dentro de los servicios que nosotros brindamos, ¿sí? Entonces, muchas veces este tipo de cuestiones te sirven para aclarar el vínculo para con el cliente, te sirven para poder definir las obligaciones que vos tenés como profesional a la hora de llevar adelante la liquidación. Decíamos hoy, la planilla de novedades, ¿qué tipo de particularidades puede llegar a tener? Características de la actividad que tiene la empresa, las particularidades propias de la empresa en sí, el tamaño de la nómina del personal activo. Se los aseguro de que a mayor tamaño de personal activo, mayor o en forma exponencial es que se genera un volumen de novedades. La complejidad de la liquidación. A ver, cuando uno habla de complejidad de la liquidación, habla de tener varios convenios colectivos en una misma liquidación, tener nóminas confidenciales, tener personal sobre el cual nosotros pagamos valores por arriba de los establecidos en los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Situaciones en las cuales liquidamos muchos premios, muchas comisiones. Eso es la complejidad de la liquidación. Entonces, entender de que una liquidación puede ser compleja viene, ¿sí?, atado de un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, vinculado con el tema de la parametrización de esos conceptos. Es fundamental para llevar adelante todo proceso de liquidación atender a lo que es la parametrización de los conceptos de liquidación. ¿Y de esto de qué depende? De cuánto nosotros confiemos en nuestro sistema de liquidación. Hoy en día, la verdad de que eh, está tan al alcance de la mano tener un sistema aceptable, ¿sí?, de liquidación de haberes. Obviamente que no hay un sistema
que sea bueno para todo el tipo de factores que te pueden influir en los diferentes tipos de liquidaciones, pero sí uno puede tener al alcance de la mano un buen paquete de liquidación que te sirva para poder dar el servicio que vos tenés que dar. Digo, siempre que me preguntan y digo, mira, la verdad que con Beckerman te trabajé, con Tango te trabajé, dentro de lo que hacen a los más habituales, con el Catedral te trabajé, pero si me voy a lo que es o si salto la barrera vinculado con lo que realmente son sistemas de calidad, Meta 4, PeopleSoft, SAP, son sistemas muchísimo más confiables que los que yo les mencioné anteriormente, pero no son sistemas que quizás uno pueda meter dentro de un estudio, ¿sí? Por el tipo de inversión que uno tiene que poner por ese tipo de licencia, ¿sí? Con lo cual, por eso existen ese tipo de paquetes, en donde hoy en día la posibilidad del trabajo a través de la nube da muchas más posibilidades que hace un par de años atrás. Uno hasta ya genera ese vínculo para con el cliente en donde las novedades las carga el cliente y nosotros llevamos adelante el procesamiento de la información, con lo cual nos ahorramos el data entry que implica o el tiempo que implica llevar adelante la carga de todo ese tipo de novedades y trasladamos responsabilidad. Esto es así. Digo, si vos ponés o tu sistema te permite que el resto de que los interlocutores por los cuales te contratan a vos para llevar adelante la liquidación sean ellos los que cargan ese tipo de novedades, bueno, empezamos a delimitar cuáles son las funciones que nosotros tenemos que llevar adelante y empezamos a dedicarle el tiempo al control, empezamos a dedicarle el tiempo a las pruebas globales de conceptos para ver si se está liquidando en forma correcta en función de lo que marca el nuevo concepto de liquidación, ¿sí? Y obviamente que impacta dentro de lo que es todo lo que hace a la receptividad de las novedades, la fecha en la cual los saberes van a ser acreditados, se los aseguro que sí. Digo, si yo tengo estipulado que la fecha de recepción de novedades va a ser el día 25 y tengo que pagar el último día hábil, y la verdad que prácticamente no tengo tiempo para poder llevar adelante los controles que tengo que llevar adelante. Si, supongamos, tengo una nómina de 100 trabajadores sobre los cuales tengo que hacer la liquidación. Entonces, uno tiene que tener un orden, uno tiene que poner un montón de límites muchas veces a los clientes y que los clientes entiendan que esos límites no tienen que ser sobrepasados, ¿sí? De esto es la profesión de llevar adelante dentro de lo que es, o por lo menos lo he aprendido durante tanto tiempo que lo tengo tan incorporado, este tipo de cuestiones, que uno sabe dónde poner los límites con respecto a muchas veces lo que el cliente te pide más a lo que en su momento estipuló de lo que es llevar adelante una liquidación. Muchas veces hay ciertos tipos de novedades que afectan la estructura salarial. Digo, algunas de las cuestiones que yo les voy a mencionar ahora tienen bastante que ver, por ejemplo, con algunas de las temáticas que vimos a través del curso. Digo, se dan circunstancias en las cuales nosotros tenemos algunos tipos de novedades que no se alteran con el transcurso de una quincena o con el transcurso de un mes. Imagínense de que el concepto sueldo o el concepto jornal es un concepto de que todos los meses se va a liquidar el mismo valor de jornal o el mismo sueldo, salvo que por algún cambio de mejora salarial, ya sea por una performance o por un incremento salarial establecido por un convenio colectivo de trabajo, por una paritaria, recién ahí me vuelve a cambiar la escala salarial y es donde yo tengo que efectuar los controles que corresponden, pero mientras la novedad sea la misma, no, va a haber un montón de grupos de conceptos que todos los meses se van a liquidar de igual forma, ¿sí? Luego tengo un montón de conceptos que realmente son los que me impactan dentro de lo que es la liquidación, que varían de un periodo informado a otro. Piensen en las horas extras, piensen en las licencias por accidente, las licencias por enfermedad, los ausentismos, ¿sí? Piensen en todos esos tipos de conceptos que
no se repiten de igual forma de un periodo a otro, ¿sí? Son los que realmente te mueven la aguja en cuanto a lo que es el volumen de las novedades que tenés que cargar todos los meses. Y luego tenés otros tipos de conceptos que están los vinculados con los conceptos de descuento. ¿Por qué menciono esto? Porque más allá de los grupos de conceptos vinculados con los conceptos de descuentos de ley, jubilación, ley 19032, lo que es la parte de jubilaciones y pensiones y la obra social, digo, este mes, que es el mes de septiembre, tuvimos unos cambios según la nueva norma, según resolución 298 de ANSES con respecto a las bases mínimas y máximas sobre las cuales se calculan los aportes y las contribuciones a la seguridad social, con lo cual aquellas remuneraciones que están incluidas o que tuvieron algún tipo de eh, al cambiar las bases mínimas y al cambiar las bases máximas, tenemos que hacer una parametrización distinta de los conceptos porque a lo que es la base de cálculo de los aportes, si vos tenés una remuneración que hoy te supera los 63.000, casi 64.000 pesos brutos, esa remuneración para el cálculo de los aportes a la jubilación por el 11%, al 3% de las jubilaciones y pensiones y al 3% de la obra social, con respecto a la liquidación de haberes de ese trabajador, tienen ese tope máximo, con lo cual no le podés retener por lo que establece la normativa como remuneración máxima a retener desde el punto de vista de los aportes. Pero para el tema de las contribuciones está abierto, ¿sí? Entonces, lo vinculado con la parte de cargas sociales que está dentro de lo que es el marco de la parte teórica que le estuvimos transmitiendo, nos impacta dentro de lo que son los conceptos de descuento. Luego tenemos conceptos de descuento como lo que es retenciones de ganancia de cuarta categoría, cuestiones vinculadas a que si los trabajadores están sindicalizados o no con respecto a las cuotas, a los aportes a las cuotas sindicales, conceptos específicos vinculados a algunos conceptos de descuento de los convenios, temas de si existen embargos o no, o si existen cuotas de alimentos o no, son todos conceptos de descuento que me impactan dentro de la liquidación. Otros grupos de novedades que también se suelen dar con bastante habitualidad, que impactan dentro de lo que es todo el proceso de liquidación, muchas veces hay periodos como lo que es junio y diciembre, donde se paga el SAC, que más allá del pago del SAC, toda la liquidación en esos periodos es la misma que hacemos de enero a mayo o de julio a noviembre. Con lo cual, es un volumen de novedades que vamos a tener que controlar con respecto a las bases de cálculo sobre las cuales vamos a estar pagando aguinaldo, que nos impacta de lleno en la liquidación. Desde el año pasado, cuando se dio la modificación de la fecha del pago del SAC, en donde llegó la fecha del pago del SAC del 31 que tenía como fecha anterior, que decía la ley, al 18 de diciembre, como es el pago de la segunda cuota, la verdad que nos impactó de lleno y mucho a muchos de las áreas vinculadas con la parte de liquidación. ¿Por qué? Porque aquellos que no estaban acostumbrados a hacer los controles antes del cierre de diciembre, es decir, llevar y hacer los controles, supongamos, de la mejor remuneración de vengada del semestre al mes de noviembre para ver cuál ya ibas estimando cuáles iban a ser las mejores bases para hacer los cálculos del pago del aguinaldo, si no tenías eso internalizado, se te generó un problema por los tiempos. Digo, vos al día 7, 8, estás cerrando todas las liquidaciones vinculadas con la segunda quincena del mes de noviembre. Y al día 18 estamos hablando que ya tenés que tener cerrado, ¿sí?, el pago del SAC, que seguro que para muchos casos no va a incluir diciembre, ¿sí? Pero muchas empresas optaron por adelantar el pago, con lo cual se dan esas particularidades en las cuales el diálogo con el cliente con respecto a este tipo de situaciones uno tuvo que generarlas en su momento. Con lo cual, si el pago del aguinaldo no es realizado con la liquidación de haberes del mes de diciembre, lo que te va a pasar es que luego de liquidar el mes de diciembre vas a tener que observar vas a tener que hacer un ajuste de SAC si la mejor remuneración del semestre pasó a ser diciembre. ¿Me siguieron?
También se dan sus particularidades cuando está abierto o muy abierto todo el periodo de liquidación, es decir, la ley te permite, o la ley de contrato de trabajo y con muchos beneficios que quizás se agregan desde la parte de los convenios colectivos, permite que el periodo vacacional de pago, de goce y de pago sea entre el 1 de octubre y el 30 de abril y extensible a mayo, ¿sí? Y muchos, esto se da de los beneficios que se dan en los convenios, da la posibilidad de desagregar en semanas las licencias vacacionales, en agregar días cuando cuando aparece un feriado dentro de lo que es una liquidación dentro de lo que es un goce de la licencia vacacional. Se dan algunas circunstancias, más días en algunos convenios colectivos de trabajo, pero bueno, estas circunstancias deben ser atendidas porque no es lo mismo estar pagando vacaciones durante casi 6, 7 u 8 meses a que nosotros delimitemos o la empresa tenga una actividad o desarrolle una actividad en donde para los meses de, no sé, diciembre y enero, todos los trabajadores se toman sus vacaciones porque la planta entra en una acción de mantenimiento, ¿sí? Entonces, los trabajadores, por ejemplo, no pueden trabajar y ahí es donde se levantan las vacaciones. También otro de los aspectos que suelen influir es todo el tema de las bajas. Nosotros vimos o estamos viendo en el curso, en el nivel 2, eh, eh, todo lo que hace a la extinción del contrato de trabajo. Cuando se dan en las circunstancias en donde operan, por ejemplo, contratos a plazo fijo, estas situaciones vinculadas con las fechas en las cuales vencen los contratos te impactan y mucho, ¿sí? Sobre lo que es lo que habitualmente realizamos como proceso de liquidación, ¿sí? Porque se agrega toda la parte vinculada a la baja, ¿sí? La baja no es solo cuestiones vinculadas a llevar adelante la liquidación de la baja. La baja implica la generación de la baja, la liquidación dependiendo de qué tipo de vinculación tengas para con el cliente, pero la baja en mi simplificación, la generación de la documentación para entregarle a la persona a la cual se le extinguió el vínculo, la impresión del recibo, formulario de ganancia de cuarta categoría, el certificado del artículo 80, la certificación de servicios, etcétera. Entonces, todo tiene su momento y lugar para poder ser entregado y establecen fechas la normativa para entregar ese tipo de documentación. Entonces, impacta dentro de los procesos. Estamos teniendo todo, perdón, estamos teniendo todas las novedades como para poder que sean ingresadas dentro del proceso de liquidación de haberes, procedemos a ingresarlas, trataremos de efectuar la menor cantidad o tratando de que se generen los menores errores humanos posibles a la carga. Esto a veces sucede, ¿sí? El copiar y pegar, dependiendo cuál sea la forma de importar novedades dentro del proceso de liquidación, genera a veces ese tipo de situaciones que pueden llegar a generar errores desde el punto de vista de la carga. Y como tema fundamental, las cuestiones vinculadas a las pruebas globales, no solo de la parametrización de los conceptos, sino de las definiciones de las fórmulas. Uno tiene que hacerse el tiempo de ver y manualmente empezar a verificar si los conceptos de liquidación se están liquidando como corresponden. Tengan en cuenta de que, no sé, hicimos algunas liquidaciones en donde, por ejemplo, había que utilizar en algunos conceptos promedio de remuneraciones variables. El promedio de remuneraciones variables es un concepto auxiliar en el cual es utilizado en muchos conceptos según marca la normativa. Lo utilizamos para el cálculo de los días de accidente, lo utilizamos para los cálculos de los días para la enfermedad, lo utilizamos para cuando tenemos que liquidar vacaciones, cuando tenemos que liquidar cualquier tipo de licencias, ¿sí? Son situaciones en las cuales cuando liquidamos feriados no trabajados, son situaciones en las cuales tenemos que considerar los que tienen una parametrización, ¿sí? Es decir, esa parametrización es que nosotros al promedio de variables le tenemos que mandar todos los conceptos que son variables para con la liquidación, los cuales van a impactar en la liquidación de los conceptos que vayamos a liquidar en forma posterior, ¿sí? Entonces, eso debe ser controlado.
Hay cuestiones vinculadas a conceptos que están atados a otros conceptos, como conceptos de adicionales, como vinculados por la especialidad. Hay muchos convenios colectivos de trabajo que pagan adicionales de porcentaje por adicionalidad, por adicional, atados al básico, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener clara la parametrización de esos conceptos de si la base sobre la que se paga, no sé, supongamos, ese adicional es sobre el básico mensual o sobre el básico que se parametriza, que se paga en forma proporcional, supongamos si el trabajador tiene una ausencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago mención al tema de las pruebas globales que uno tiene que efectuar vinculada a la definición de las fórmulas y a la parametrización de los conceptos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo podemos hacer si conocemos la legislación. Entonces, si conocemos todo el marco regulatorio que está alrededor del proceso de liquidación de haberes, no digo solo la ley de contrato de trabajo, hablo de los convenios colectivos, hablo de todas las normas vinculadas para con cargas sociales, las cuestiones vinculadas con las actualizaciones de AFIP vinculados con temas de que se vinculadas con temas vinculantes con ganancias de cuarta categoría, con cuestiones vinculadas a ANSES y al pago de las asignaciones familiares. Digo, dependiendo de la forma en la cual nosotros informemos en los campos que corresponden, estos son todos temas vinculados de cargas sociales. Digo, uno de los aspectos fundamentales vinculados con lo que hace a las asignaciones familiares es que las asignaciones familiares los trabajadores lo van a cobrar dependiendo de cómo el empleador informó en los campos correctos de la declaración jurada las remuneraciones. Entonces, desde el punto de vista de la parametrización, esto es clave, ¿sí? Entonces, si no lo sabían, uno transmite este tipo de cuestiones para que realmente luego sean verificadas. Si no, luego te vienen los reclamos permanentes por parte de los trabajadores con respecto a que no cobraron las asignaciones familiares y muchas veces es porque dentro de, supongamos, el campo sueldos, todo va a parar al campo sueldos. Y no es así. Hoy, en la pantalla de datos complementarios te informa cuál, qué conceptos van al campo sueldo, qué conceptos son de horas extras, qué cantidad de horas extras se informaron, qué conceptos son adicionales, qué conceptos son premios, qué conceptos son sumas no remunerativas, vacaciones, aguinaldo, etcétera, ¿sí? Todo plus por zona desfavorable, todos conceptos que forman parte de la base de cálculo para pagar asignaciones familiares, en los cuales ANSES recepciona la información de AFIP que los empleadores declaran, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones vinculadas con el conocimiento del marco normativo te sirve, como recién decíamos, para la configuración y la parametrización, pero también para que el entendimiento para con los trabajadores o para con los sindicatos sea mucho más fluida y no de tanto roce, ¿sí? Cuestiones vinculadas con contingencias que me pueden llegar a pasar vinculadas con cualquier organismo de contralor, ¿sí? Mi función, yo cumplo una función dentro de lo que es el ámbito privado que lidero una regional del IERIC, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. ¿Qué hacemos? Toda la parte de fiscalización de empresas constructoras. Entonces, tengo un diálogo permanente con el empleador del sector en donde observo este tipo de cuestiones en las cuales muchas veces las desconocen, muchas veces son mal asesorados, muchas veces no tienen claridad con respecto a los conceptos, cómo se calcula el fondo de cese laboral. Muchos pagan de más y mal, ¿sí? Y eso, ahí está la clave, en conocer todo el marco normativo, lo cual arma, ¿sí? O le da sustento al pago de muchos conceptos de liquidación. Bien, todos los conceptos, absolutamente todos los conceptos de liquidación están dentro de, o los podemos considerar desde diferentes ópticas. Uno puede observar a los conceptos de liquidación, ¿sí? Dentro de la óptica laboral o el aspecto laboral, también se lo puede observar desde el aspecto previsional, también se lo puede observar desde el aspecto impositivo o lo podemos analizar desde el aspecto contable. Cuando vamos al aspecto laboral es a la fórmula en sí, es decir, es lo que estamos diciendo anteriormente vinculado con la parametrización, ver cómo se denomina el concepto, cuál es la fórmula de cálculo, si va a la base de cálculo de vacaciones, si va a la base de cálculo de SAC, si va a la base de cálculo de la indemnización por antigüedad, etcétera, ¿sí? ¿Cómo funciona
¿Cómo funciona el concepto? Desde el punto de vista del aspecto previsional, es la diferenciación en si se trata de un concepto que es remunerativo o no remunerativo. En los últimos años, lo bueno es que ha caído un poco, ha mermado el uso de los conceptos de sumas no remunerativas, pero hace unos años para acá se usaron mucho los conceptos no remunerativos y como se hubo un abuso, ¿sí? En el año 2012, AFIP generó un aplicativo que es para lo que es el tema de la exposición de los conceptos no remunerativos, que lo que hace ese aplicativo es blanquear los conceptos no remunerativos que uno puede pagar y debiera de haber una congruencia con respecto a luego el resumen de conceptos que uno genera o la liquidación o la impresión del libro de sueldos y jornales que uno genera con respecto a un cruce de información y que te dé la información correcta con respecto a la declaración de conceptos, de la declaración jurada de conceptos no remunerativos y lo que realmente estás pagando, ¿sí? El aspecto impositivo vinculado con lo que es ganancia de cuarta categoría. Dentro de los conceptos que habitualmente se liquidan, todo es ganancia, ¿sí? Vimos dentro de lo que es la normativa o la mayoría de los conceptos, digo, en función del aspecto previsional que comenté anteriormente, en donde hice una diferenciación entre lo remunerativo y lo no remunerativo. Acá no importa si es remunerativo o no remunerativo el carácter del concepto, ¿sí? Digo, porque para lo que es el marco de la ley de impuesto a las ganancias, es todo ganancias. El tema es, hay algunas excepciones, vimos aquello, o les dejé como material complementario todo lo que fue el fallo Bisotti, que ya tiene unos cuantos años, como para que lo tengan en consideración. Las cuestiones vinculadas a qué se considera ganancia o lo que ha emitido bajo un dictamen AFIP ahora hace poco con respecto a lo que es la consideración de la indemnización por antigüedad en cuanto a lo que es el tema de ganancias. Nada, hay varias cuestiones vinculadas con todos estos temas en los cuales aquellos que hace años estamos en los temas, siempre los seguimos, ¿sí? Con respecto a cómo es el avance. El aspecto impositivo va a tener una modificación en el transcurso de lo que va a ser el año que viene, en donde el proyecto de ley que está en tratamiento, o lo que va a estar está en discusión, pero todavía no entró en tratamiento, seguramente van a modificar las famosas tablitas del año 99 de Machinea en su oportunidad, desde ese momento que no se modifican la tabla, ¿sí? Pero bueno, seguramente más allá de la modificación de los montos y de las escalas, ¿sí? Que forman parte de esa tabla del artículo 90, lo que va a pasar también es que seguramente se van a modificar los porcentajes de la tabla del artículo 23. Hablan de que a lo que es la tabla hoy, que va entre un 9 y un 35%, es decir, el tope sobre el cual se pueden retener ganancias o aplicar la retención del impuesto a las ganancias es el 35%, el proyecto habla de bajar el mínimo y subir el máximo, con lo cual están hablando de bajarlo al 6 y subirlo al 40%. Pero bueno, eso es lo que está todavía en algunos aspectos eh, en comisión tratándose. Uno de los aspectos que sí me parece importante comentarles con respecto a este aspecto en positivo, uno de los conceptos que apareció a principios de este año como posibilidad de ser descontados era todo el tema de que antes no estaba permitido los aportes a aquellos que somos empleados en relación de dependencia a las cajas previsionales, es decir, aquellos que estamos matriculados, que hacemos aportes a la caja previsional y que somos empleados en relación de dependencia, podemos deducir del cálculo del impuesto a las ganancias el aporte efectuado, ¿sí? A la caja previsional. Y el aspecto contable significa el armado del asiento de sueldos, digo, que voy a dialogar entre contadores, que es lo que significa armarlo. Pero bueno, todo proceso de liquidación debiera de tener su final en un asiento de sueldos, ¿sí? Y ese asiento de sueldos, trazarlo a la si somos nosotros mismos, llevar ese asiento de sueldos a lo que va a ser luego el balance de, de la sociedad que estamos liquidando, ¿sí?
Bien, algunas cuestiones como para tener en cuenta. Muchas, para llevar adelante de esta forma o de la forma que uno pretende transmitir que se lleve adelante todo proceso de liquidación, uno trata de aconsejar y lo que se aconseja muchas veces es utilizar manuales. ¿Qué significa utilizar manuales? Empezar a poner por escrito muchas de las cuestiones que nosotros o nuestra cabeza nos da como para poder entender de cómo se lleva adelante la liquidación. Poner en manuales, armar un manual no es algo que resulte sencillo, pero sí la información que tiene que formar parte de este tipo de herramienta es una información que tiene que ser actualizada todos los meses o cuando se modifique algún tipo de dato que sea importante para poder ser cargado. Fíjense la información que muchas veces proponemos para que sea incorporada para la utilización de estos manuales. La vinculación con los interlocutores, es decir, ¿de qué te sirve esta información? Digo, desde lo particular a mí me ha servido y mucho en el tema de la delegación, ¿sí? Digo, me ha servido como para que o en algún proceso de inducción de algún junior o en trasladarle a un colega algún tipo de liquidación, te di la forma en la cual se lleva adelante la liquidación. De eso se trata. Te estoy diciendo con quién tenés que hablar como interlocutor y le estoy pasando los datos. Te estoy pasando todos los usuarios y las claves para poder ingresar a los diferentes organismos de control. O, a su vez, no sé si les pasa, digo, pero a mí habitualmente me pasa que tengo la clave de usuario de la notebook, la clave de usuario de la máquina de la oficina, la clave de usuario para poder ingresar al sistema de gestión, la clave de usuario para poder ingresar al sistema de liquidación de haberes, la clave de usuario para poder ingresar a FIP. Y a FIP, la clave fiscal por cada usuario. Lo ideal sería que nosotros tengamos un nivel de responsabilidad más bajo que el que es el, digamos, propietario de la clave fiscal, que es el titular, ¿sí? Y él en realidad debiera de autorizarnos a nosotros y no darnos su clave. Cuestiones vinculadas con las acreditaciones bancarias, con lo cual acceso a los diferentes módulos para hacer las acreditaciones bancarias en forma online. Cuestiones vinculadas con el Ministerio de Trabajo, las claves para poder acceder al Ministerio de Trabajo, declaraciones juradas de cuotas sindicales, dependiendo de todos los sindicatos tienen aplicativos distintos, de todos claves y usuarios como para poder ingresar. Entonces, fíjense si no es importante tener escrito todo este tipo de cuestiones. Cuestiones vinculadas con la autorización y el envío de la información, cuestiones vinculadas con la nómina del personal que se va a liquidar, cuestiones vinculadas de qué cantidad de trabajadores son de un convenio colectivo, de otro, qué trabajadores son fuera de convenio, si se trata de trabajadores que son mensuales o quincenales, o qué tipo de trabajadores se trata, cuestiones vinculadas con listados por área listados por áreas, por centro de costos, por departamento, por centro de trabajo, cómo sea la estructura de la organización, cuestiones vinculadas a qué controles vamos a efectuar en el momento que cargamos las novedades, como decíamos hoy, algunas cuestiones vinculadas con el pago de vacaciones o política de pago de vacaciones, con respecto al tema del SAC, con respecto a si se paga algún bono, con respecto a si se realiza algún pago extraordinario. Cuestiones que hacen a la forma en la cual se generan las acreditaciones bancarias, las formas en las cuales desde el sistema de liquidación generamos, les doy ejemplo, cómo doy un alta, cómo hago la liquidación de una baja, cómo hago la liquidación mensual de los trabajadores fuera de convenio, cómo hago la liquidación mensual de los trabajadores que están dentro de convenio, de tal convenio colectivo de trabajo, el armado de los filtros, estoy diciendo de que le pongamos como para que puedan trabajar, cuestiones vinculadas a si por H o por B se hacen pagas especiales, supongamos, para el otorgamiento de anticipos, ¿sí? Y luego todo lo que hace al tema del cierre, vinculado con de dónde saco el archivo para generar la importación de las cargas sociales para la presentación del formulario 931, cómo genero la información si tuve retenciones de ganancia de cuarta categoría para importar la información al CIRE o al SICORE, lo mismo para con el tema de las boletas sindicales para todos aquellos trabajadores que les retuve cuota sindical.
procedimientos para poder imprimir recibos, procedimientos para poder imprimir libros de sueldos y jornales, todo lo que hace el asiento contable, cuestiones vinculadas a que todos los reportes que se vayan a generar, tengo que tratar de mostrarles, ¿sí?, la forma en la cual quiero que ese manual muestre de cómo se genera esa información. Entonces, eso que mostramos recién es una cuestión vinculada al formato que nosotros pretendemos, ¿sí?, que se le dé de información a cómo llevar adelante cierto tipo de liquidación. Otro tipo de manuales que podemos tratar de recomendar es aquel vinculado con los conceptos en sí. Este es bravísimo. ¿Por qué digo que es bravísimo? Porque este es trabajar sobre cada concepto de liquidación. Me ha tocado en varias oportunidades ser contratado para armar este manual de conceptos. Y la verdad que es un laburo que es arduo, pero es un laburo de que luego con el tiempo las empresas te lo valoran muchísimo, ¿sí? Digo, esto es muchas veces entender y poner en papel cómo trabaja el sistema, cómo está parametrizado ese sistema de liquidación. Muchas veces los sistemas de liquidación, entre conceptos de liquidación, conceptos de descuento y conceptos de aportes y conceptos de contribuciones, tienen más de 300 a 400 conceptos. Entonces, no es simple armar este tipo de conceptos que luego se tiene que traducir en la práctica en que realmente salga la liquidación como tiene que salir, ¿sí? Porque digo, habitualmente todo sistema de liquidación trabaja con la siguiente forma. Uno carga, ¿sí?, cuando carga novedades, en un código vinculado con las unidades. Vos cargas horas extras y vas a cargar unidades de horas extras. Pero esas unidades de horas extras van a trabajar con otro concepto que va a ser el del precio, en donde para poder determinar el precio de la hora extra van a tener, en función de el sueldo o lo que establezca el marco normativo sobre el cual ustedes están liquidando, la base para poder, el sueldo conformado o sobre la cual se determina la base para determinar el valor de la hora extra, una fórmula que dependiendo de cómo sea el marco que regula a la actividad que están liquidando, pueden tener, si son fuera de convenio, dividido 200, si son, dependiendo qué convenio colectivo de trabajo se trate, 198, 192 o 176 horas, ¿sí? Sobre esa base determino el valor horario y una vez que tengo el valor horario voy a aplicar para poder liquidar horas extras al 50, horas extras al 100, horas nocturnas al 50, horas nocturnas al 100, horas nocturnas, ¿sí? Entonces, son todos conceptos que tienen una parametrización y como recién les dije, tienen habitualmente la carga de novedades en códigos por unidades, precio de esas unidades y tienen un concepto de salida que lo que hace es multiplicar las unidades por el precio y teniendo un concepto de salida. Entonces, fíjense como de un concepto que puede llegar a ser, que recién les mencioné, las horas extras, y supongamos al 50, si yo sumo por los diferentes tipos de horas extras que hay, fácilmente tenemos que hacer la cuenta multiplicada por 3, ¿sí? Porque para todo tengo conceptos de unidades, conceptos de precio y conceptos de salida, ¿sí? Eso es lo que se vuelca en este tipo de manual de conceptos de parametrización. Llegamos a cerrar la liquidación. Mucho lo estuvimos comentando en los slides anteriores. Cerrar la liquidación implica hacer todo lo que le volcamos en el manual empresa a la persona que le queremos eso en algún momento trasladárselo. Implica imprimir los recibos, generar los archivos de acreditaciones bancarias, generar los archivos de generación de cargas sociales, generar los archivos para todo lo que es por las retenciones de ganancia de cuarta categoría, cuestiones vinculadas con la generación de las boletas de cargas sindicales, cuestiones vinculadas con la impresión del libro de sueldos y jornales, todo lo que hace a los listados vinculados con el crédito fiscal, provisión de SAC, provisión de vacaciones, provisión para despido, informe de horas extras, todos los conceptos de todos los informes que sean necesarios que se generan de la liquidación. Y llegamos al cierre. Digo, lo que en algún momento, ¿sí?, fue el tratar de tener una visión del proceso de liquidación, ¿sí?, con un proceso sistémico de ingreso de novedades, de procesamiento de esas novedades y de
salida de la información, ¿sí? Poder volcar esa visión en un slide, en una filmina que resuma, ¿sí?, conceptualmente de qué se trata llevar adelante la liquidación, es empezar a entender de que cuando nosotros estamos cerrando un proceso de liquidación, que estamos en el cuarto, en el quinto, en el sexto día hábil, ya empezó un nuevo proceso, con lo cual vamos a estar generando ya nuevas novedades o en obra, o en planta, o en una sucursal, o en donde quieran que se genere la información ya se está generando, ¿sí? Entonces, son cuestiones en las cuales, desde el punto de vista del orden que necesitamos para poder llevar adelante la liquidación, nos impacta mucho. Podemos decir que si tenemos que hacer un resumen en cuanto a los factores de éxito para todo proceso, es fundamental estas cuestiones vinculadas con el relevamiento de la información. Me permito 2 o 3 conceptos. Uno es, en cuanto a la vinculación, el relevamiento en cuanto a lo que es el tema que se hace para con el cliente y lo que se le presupuesta al cliente, ¿sí?, con respecto al servicio que se le va a dar. Es clave, ¿sí?, entender que en ese relevamiento de la información uno empieza a delimitar cuáles son los límites por los cuales a uno lo contrata. Ese segundo punto, servicios incluidos. Entender que dentro de los servicios incluidos, cuanto más formalidad existe, mejor. Firmemos un contrato. Entendamos que dentro de 6 meses queremos sentarnos a renegociar un horario. Empezar a elegir los clientes hace al tipo de profesional que vos sos. Especializarse es la clave, ¿sí? Digo, es lo que viene en el futuro. Todas las profesiones tienen una tendencia a la profesionalización. Entonces, como contadores también nos pasa eso. Digo, tocamos en un montón de lados, ¿sí? Y uno tiene que entender que realmente como seres humanos somos buenos en pocas cosas y de esa forma vamos a poder destacarnos y vamos a poder hacer la diferencia que realmente nos sirve como para poder crecer como profesionales. El tercer punto, la parametrización del sistema, lo que comentamos casi al principio, ¿sí? Y el cuarto punto, el tema del manual de liquidación, lo que hablamos ahora al final, ¿sí? Estos 4 factores son los 4 factores que pueden llegar a resumir el éxito para todo proceso de liquidación. Bien, gente que pudo participar de la clase, la verdad que les agradezco por haber aguantado y por espero que realmente se haya escuchado aquellos que se quedaron, que hayan escuchado la clase. Si no, bueno, en breve estoy generando el link como para poder subirla al campus y que todos la puedan ver. Para con los procedimientos a seguir con respecto a lo que es este tipo de material, la idea es que aquellos que lo vean les genere una situación para poder generar consultas a través del campus, a través de los foros y poder empezar a interactuar no solo para conmigo, sino para con el resto de los participantes. Desde ya, gracias, buenas noches a todos y espero que hayan disfrutado la clase. Hasta luego.